Muy buenos días amigos, la semana pasada preparamos un recetón con caballa y fue muy bien recibida en el canal porque a todo el mundo le gusta la caballa. Muy bien, a mí me encanta. Así que esta mañana me he ido al mercado a ver a mi amiga Gracia, la pescatera, que es una señora encantadora, y me he cogido dos caballitas y digo, vamos a hacer una receta fresquita con caballa, de las que no dan trabajo. Así que le he dicho a mi amiga Gracia, quítame las espinas. Bueno, aquí tengo unas imágenes para que veas cómo esta señora me quita las espinas de la caballa y me da los filetes, y eso quiere decir que a ti también te lo puede hacer tu pescatero. Mira qué maña se da. Y me ha contado una técnica para quitarle la espina que vamos a ver ahora. Vamos a hacer una elaboración muy fácil, muy fresquita, muy rica, muy sana, que nos va a encantar a todos. Vamos a verla. Por cierto, ¿sabéis qué me ha pasado en el mercado? Me he encontrado a Pepe, que es un seguidor del canal, y me ha dicho, hola Guille, y he dicho, hola Pepe, amigos de toda la vida. Pepe Fandos, te mando un abrazo. Bueno, ¿pero qué haces ahí tú? ¿Qué estás haciendo? Operación bikini, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba. Ahí no puedo subir, ¿eh? Baja para abajo y te doy zanahoria, si no, hombre. ¿Pero esto qué es? A este caballito le gusta jugar al escondite. Toma, anda, toma, que eres muy guapo, pero no subas aquí. Ven, anda, ven. Yo he comprado dos caballas y le he dicho a Gracia, que por cierto, menuda gracia que tiene para arreglar el pescado. Chiste bueno este, ¿eh? Que me hiciera filetes. Mirad qué cosa más bonita, está de temporada, está económica. Un pescado azul muy interesante, la caballa. No puede faltar en las casas caballa. Aquí están los 4 filetes y mirad, porque en 2 de ellos Gracia me ha enseñado a quitarle la espina central. Yo la quito de una forma y ella de otra, y al final hemos consensuado, y mirad de qué forma más fácil. Cogemos así la espina, la repasamos por un lado hasta abajo y por el otro, para quitar la espina central. Y ahora sale toda la espina central. Hemos quitado la espina central sin ningún problema. Muchas gracias, gracias. Una vez hemos retirado las espinas centrales, con un papelito, mirad, vamos a quitarle si tiene algún telillo, vamos a hermosearla un poco, que es cortar y perfilar esta parte de aquí en todos los filetes, y tenemos filetes de caballa limpitos para cocinarlos tita, y con la guarnición que lo vamos a preparar te vas a chupar los dedos. Hacemos lo mismo con todos los filetes. Tenemos las caballas listas, qué cosa más sencilla, ¿eh? Y mirad lo que vamos a hacer, hemos puesto a hervir un agua porque vamos a escaldar unos tomates para pelarlos mejor. Los tomates que yo he escogido son unos tomates de pera. Les doy un corte en la parte de atrás, mirad, aquí en el culete. Puedes utilizar el tomate que tú quieras, el tomate canario también va muy bien para hacer esto. Voy a preparar un poco de hielo en agua para enfriarlos y que se pelen mucho mejor. Si no tienes hielo, pues agua lo más fría que puedas. Además, les quito el rabito y con cuidado el pedúnculo que está aquí. ¡Hala! Ya están preparados para ir al baño. Los sumergimos en el agua hirviendo aproximadamente unos 10 segundos y ni uno más. Bueno, 11 sí, pero ya no más, 11. Además, tenía un jefe una vez que me decía, 11 segundos se sumerge el tomate. 6, 7, 8, no hay que despistarse, 9... Es un momento solo, ¿vale? Vais a ver que la piel se retira súper fácil después de haberlos escaldado 10 segundos y luego haber cortado la cocción en seco en un agua bien fría. Ahí. Vamos a pelarlos, ahora verás, mira. Mira qué maravilla. Mira qué bien se pelan los tomatitos. Fantástico. Cortamos el tomate en cuartos y le vamos a quitar la parte central dejando la corteza. Estamos preparando tomate con casé. Así. Solamente quiero esta parte del tomate. Quitamos la pulpa, quitamos también las semillas. La parte de la pulpa y las semillas la podemos utilizar para un sofrito, para hacer caldo, para una ensalada, para poner encima de unas tostaditas de pan con un poco de aceite, sal embutido. ¡Ay, qué rico! Me está haciendo un hambre. Y esta parte es la que vamos a aprovechar. Lo cortamos a tiras el tomate y luego a daditos. Con casé, tomate troceado, es una palabra francesa, mirad, ¿lo veis? Ya tenemos todo el tomate. Un poquito de sal a este tomate, así. Un poquito de pimienta si te gusta.
Ya te digo que en mi casa nunca falta. Y un buen chorro de aceite de oliva, si es virgen extra, mejor. Removemos. Para darle un toque de gracia le voy a poner un chorrete de vinagre. Un vinagre rico, ¿vale? Esto es un vinagre de vino tinto. Le puedes poner un poco de vinagre de Jerez, le puedes poner vinagre de manzana, le puedes poner el vinagre que a ti te guste. Mira. Lo vamos a enriquecer un poquito más con unas pipas que las voy a tostar. Estas pipas son de calabaza. Las pongo un par de minutos a fuego medio y moviéndolas con cuidado que no se me quemen. Y si no tienes pipas de calabaza, pues pipas de girasol. Y si no tienes, pues un poquito de sésamo. Lo tostamos un poquito así el fuego y de esta forma potenciamos el sabor de la semilla de las pipas en este caso. Además, mientras voy a merendar, aquí tengo unas galletas que me ha dado mi vecina. Mira, mira, mira. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es eneldo que cultiva mi vecina y me lo regala. Y me lo ha dado en una cajita de galletas y me ha dicho, esto lo guardas en el frigorífico con un papel húmedo debajo y mira qué forma más inteligente de conservar las hierbas aromáticas durante días en el frigorífico en perfecto estado, ¿eh? Voy a cortar así con la tijera un poco de eneldo, que es la especie esta tan famosa que siempre se asocia a las recetas de salmón, pero con la caballa pues también es muy refrescante y queda genial. Mira, es que a mí no me gusta el eneldo. Pues no le ponga eneldo, póngale albahaca, póngale orégano, póngale lo que le guste, no le ponga. Removemos. Vamos a comprobar que está bien de todo. Una cosa más rica, más refrescante. Las pipas ya están tostadas, es un momento, mira. Y mucho más aromáticas, las ponemos aquí también. Y ya tenemos el acompañamiento perfecto y refrescante para nuestra caballa. ¿Estáis escuchando las pipas? Como están recién tostadas, hacen ruidito, ¿lo oís? La parte más complicada de esta receta ya la hemos hecho. ¡Ay, qué difícil! Vamos a cocinar el pescado. Esto es muy rápido porque estos filetitos de caballa se cocinan en apenas 2 minutos. Necesitamos una sartén bien amplia donde nos quepan los filetes bien estirados y si es antiadherente, mucho mejor. Pero puede ser que alguien diga, es que yo no tengo una sartén antiadherente, es que siempre se me pega el pescado. Ahí vamos a ver un truco buenísimo. Aquí tengo una lámina de papel de hornear. Mirad lo que voy a hacer. La voy a doblar en 4, de esta forma. Y ahora voy a, ojo, a calcular más o menos cuál es el diámetro de mi sartén, poniendo el punto del papel y hasta aquí. Y yo calculo que más o menos así pues me va a cubrir la sartén, porque vamos a cocinar encima y nuestro pescado no solo no se va a pegar, sino que se va a cocinar mucho mejor. El dorado va a ser mucho más uniforme y perfecto. Ahora verás. Mira. Ahí vamos a cocinar nuestro pescado. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta blanca, le voy a poner yo, así, por encima, porque me gusta mucho. Y una gotica de aceite, y este es el aceite que va a llevar el pescado. Ni una gota más, fíjate, porque no necesita más. Vamos cocinando los filetes en la sartén bien caliente sobre el papel, de esta forma, mira. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Bueno, vamos a ver cómo va esto. No te despistes mucho porque en 2 minutos lo tienes, mira. Vamos a girarlo para que se cocine un poquito por el otro lado. Sin apenas aceite, no se pega. ¡Qué maravilla, por favor! Aquí vengo con una fuente fantástica o unos platos, porque este pescadito ya está a mi gusto. Cada uno que lo cocine como quiera. Mirad, a mí me gusta así, como cuando la carne se vuelve de goma y te devuelve la presión. Ya está listo. Mirad cómo queda el pescado de espectacular. ¡Qué jugoso está! Vamos con el último filete. Así, y antes de que se enfríe, le vamos a poner este aliño que hemos preparado, tan fresquito, tan rico. Un poquito así, por encima, tomatito. ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía! La pimientita, el eneldo que le va de cine, las semillitas tostadas.
poquito de caldito así por todo que no falte. Agua de tomate y aceite de oliva virgen. ¡Hala! Y ya está listo. Nos vamos a la mesa. ¿Te vienes? Date prisa, que no se enfríe. ¡Ay, vamos! Le voy a poner un poquito más de eneldo, ramitas, para tener un verde que refresca el ojo y mucho. Y llega el momento más triste, amigos. Me duele a mí hasta anunciarlo. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Queridos amigos, espero veros a todos en el vídeo del domingo porque pasaré lista y habrá reparto de salchichón. Mira esto. Mira qué pescado más jugoso, sin espina. A mí me encanta comerlo. Ay, mamá. Portarse bien, pasar un buen fin de semana, cocinar poco, disfrutar mucho y nos vemos el domingo. Qué rico, qué sabroso, qué fresquito. Buenísimo. Y si te ha quedado tomate con casé de este sazonado, guárdalo bien tapado en el frigorífico porque dura varios días. Imagínate la cantidad de cosas a las que les va bien este tomate. Piensa un poco.